¡Hola, putazos! Hoy, en el día de hoy, estrenamos una nueva sección. Vamos a estrenar la sección de fanfiction, de qué pasaría si cambiara, yo qué sé, cambiamos ¿cómo se dice? Un hecho que ocurría en una historia ficticia conocida, en una historia ficticia conocida, en plan, hacemos que tal cosa que ocurría en determinado momento de la historia pues ocurre de otra manera, ocurre lo contrario, en plan que no ocurre y, y eso, que en plan y que yo digo lo que según mi opinión cómo cambiaría el curso de la historia eso, en plan cómo cambiaría esa historia con ese cambio que yo plantearé. Eh, en plan, pues sí, los fanfiction, ¿no? Que van de eso. Esto es un fanfiction, en plan, que vamos a ver qué cambios en la historia que planteé yo, de qué modo cambiarían la historia en sí. Voy a hacer, pues de momento haré de universos como del Legendarium de Tolkien o el Señor de los Anillos, que forma parte del Legendarium de Tolkien, y también del Silmarillion, del Hobbit y eso. Y quizá también de Harry Potter. De Star Wars es que lo tengo sobreexplotado ese universo. Aparte de que ya estoy, aunque no son fanfiction, sino que son historias que yo me invento para que las acoplamos a los episodios ya existentes, ¿no? Pero que bueno, porque vayamos al grano. En el fanfiction de hoy daremos cómo hubiera sido la historia de la Tierra Media o del Señor de los Anillos si Boromir no hubiera muerto en Amongen. Empecemos. Bueno, pues esto es lo que ocurriría. La historia, la historia del Señor de los Anillos, pues transcurriría como originalmente sucede según tanto los libros como las películas. En plan, sucedería de manera igual hasta que llegamos a Amongen, que es donde se separa la compañía. Boromir muere, se llevan a los hobbits, los Uruk-hai, y Frodo y Sam se van hacia Mordor. Pues bien, aquí plantaremos el qué hubiera pasado si Boromir no hubiera ocurrido. Bien, pues bien, tras haberle intentado quitar el anillo a Frodo, Boromir vuelve con la compañía para, pues, triste y apesadumbrado, como coño se diga, ya que, pues, al final se arrepintió de haberle intentado quitar el anillo, ya que fue el anillo el que le hizo entrar en locura, pero que luego se arrepintió. Eh, habló habló de lo que había hecho, pero no lo dijo todo. En plan, omitió, en un primer momento obviamente omitió que intentó quitarle el anillo a Frodo y que eso. Eh, entonces se ponen a buscar a Frodo todos, como sucede en realidad, y eso. Pero ya sabéis que todo fue un caos y que los tipos se fueron a tomar por culo todos. Eh, Luego vinieron los Uruk-hai, que quienes sorprendieron a Merry y Pippin y los intentaron apresar, pero de repente llegó Boromir valientemente e intentó derrotar a todos los, los orcos y Uruk-hais. Bien, si veis que en la versión original o en la versión oficial, pues Boromir fue abatido por varias flechas, ¿no? Y que fue debido en parte a que se había dejado olvidado el escudo que llevaba. Pues bien, sí, pues bien, en esta fanfiction haremos que Boromir no haya olvidado su escudo en el campamento y que lo llevase consigo al combate contra los Uruks que pretendían llevarse a los hobbits y que eso. Boromir batalla contra los Uruk-hai, hace sonar el cuerno de Gondor, eso asusta a los orcos, pero enseguida vienen más y Boromir acomete con ellos contra fuerza. Le disparan centenares de flechas a Boromir, pero todas dan en el escudo, ya que Boromir llevaba su escudo y entonces Boromir acaba con unos cuantos. Enseguida llegaron Aragorn, Legolas y Gimli y que
y que juntos acabaron con varios centenares de orcos, ¿no? Sin embargo, aún así, los hobbits acaban apresados ya que viene un, viene lo, vienen unos uruks muy fuertes y muy rápidos y que se los llevan a la carrera. Ya sé que esto puede quedar un poco inverosímil si estaban todos juntos ahí batallando con los Uruk-hai y Boromir no es fatalmente herido, pero bueno, pero es inverosímil, pero bueno, se los llevan para no es eso, se los llevan ya que, bueno, se los llevan porque en verdad porque Merry y Pippin se esconden, pero son de repente son secuestrados por un Uruk-hai que se había escondido, el cual pues los amordaza, los y se los lleva. Se los lleva y los inmoviliza con la ayuda de otro Uruk-hai y se los llevan a escondidas. Entonces, una vez han caído como unos 200 uruks o incluso un poco más, pues los uruks restantes que quedan se van y entonces al ver que no estaban los hobbits con ellos, pues suponieron que descifraron que se los habían llevado. Entonces Boromir, apesadumbrado, confesó a Aragorn que intentó robarle el anillo a Frodo y entonces Aragorn lo perdonó ya que Boromir no pudo superar la tentación del anillo. Eh, bueno, eh, entonces deciden dejar ir a Frodo y Sam, que ya se habían ido en barca hacia Mordor, hacia la Semi-Muil y después a Mordor. Y bueno, nos centremos más en los cazadores. Entonces Boromir, que como ya sabéis en un principio tenía pensado desde Amon Hen, pues ir directamente a Minas Tirith a buscar cobijo, ¿no? Y, y que sí, porque en verdad tenía pensado acompañar hasta la compañía, tenía pensado ir con la compañía hasta llegar al reino de Gondor, donde ahí se separarían y que él se iría a Minas Tirith, ¿no? Pero sin embargo ahí, que aunque ya se habían separado y eso, y estaba la comunidad desmembrada, pues y para reparar todo el daño que hizo y provocó y para redimirse un poco, pues Boromir, en lugar de irse hacia Gondor, aquí decide acompañar a tanto Aragorn como Legolas y Gimli a rescatar a los hobbits. Entonces deciden perseguir a los orcos supervivientes que huían en desbandada, que corrían a toda prisa con los hobbits en brazos, pues hacia Isengard, ¿no? Para devolvérselo, para llevarlo ante Saruman. Y los persiguieron hasta que en plena llanura de Rohan, pues se encuentran con los jinetes de Rohan, enseguida reconocen a Boromir y la cosa pues ocurre de distinto modo que la historia original, ¿no? Que ya sabéis que, que los reciben, a Aragorn, Legolas y Gimli los reciben hostilmente por no saber de dónde vienen Éomer y compañía. Incluso cuando hablan del bosque de Lothlórien, Éomer habla mal de Galadriel, y entonces Gimli se enfurece y amenaza a ese y a Éomer, y Éomer responde con otra amenaza y bueno, y luego ya casi termina mal la cosa, ¿no? Hasta que llegó Aragorn para apaciguar. Pues aquí no, aquí hubiera sido distinto. Los Rohirrim pues conocían bastante bien a Boromir, ya que son aliados de Gondor. Y, y hubieran dado la bienvenida a Boromir y hubieran respetado a sus acompañantes, ¿no? Y, y les hubieran informado de que habían matado a los Uruks que ellos perseguían. Sí, preguntaron por los hobbits y ellos no sabían que eran unos hobbits y ni se percataron. Ya sabéis que Merry y Pippin lograron escapar hacia Fangor antes de la matanza de los Uruks. Entonces,
Bueno, los Uruks y los y también orcos había ahí, ¿no? Algunos orcos de Mordor e incluso algunos de Moria que se habían unido a los de Isengard, ¿no? Pues bien, eh, Eomer les dio tres caballos, uno para Aragorn, otro para Boromir y otro para Legolas y Gimli. Cabalgaron hasta Fangor, donde se encontraron con Gandalf, obviamente, al cual habían dado por muerto, y Gandalf les explicó lo ocurrido en Moria. Pues luego les informa que los hobbits están bien. Sí, más o menos como la película o como el libro, pero con Boromir ahí presente. Luego van a Edoras, donde a Boromir le dejará a Boromir le dejan entrar ya que es un general muy importante de Gondor y que ya sabéis que los Hobbits son aliados de los de Gondor. Dejar entrar a Boromir, pero sin embargo al resto les piden que depositen sus armas para poder entrar. Y entonces Aragorn deposita a Andúril, Legolas, bueno, ya sabéis como la película, como en el libro, como la historia original, ¿no? Y solo Boromir entra armado. Entonces entran a la sala, bueno, ya sabéis, ¿no? Liberan al rey Theoden de su sufrimiento y de su tormento, luego parten hacia la guerra contra Saruman y y van al abismo de Helm a luchar, donde Boromir participa activamente y salvó a Aragorn de ser decapitado por un Uruk-hai, ya que Aragorn mató a varios Uruk-hais, de repente un Uruk-hai Berserker emerge desde detrás suya y presto para matarlo. Y entonces Boromir aparece de repente detrás del Uruk y le clava su espada en el ano, dándole por culo al Uruk-hai y el Uruk-hai muere de esa manera. Eh, entonces Aragorn se da cuenta de que acaba de ser salvado por Boromir y le da las gracias. La va, Boromir, mientras Legolas mata a 41, Gimli a 42, Boromir logra matar a 43, ganando a los otros dos, ya que fue muy fiero guerrero y era un fiero guerrero y los acabó con todos. Entonces, termina la batalla al amanecer con la llegada de Elquebran, Gandalf y los Rohirrim a pie y expulsan a los Uruk-hais del valle hasta un bosque de ucornos que había ahí y que los ucornos se encargaron de rematar a los Uruks restantes. Luego al día siguiente el bosque, no, pasaron por el bosque de ucornos y bueno, y fueron hasta Isengard, ¿no? Donde la encontraron anegada y destruida por los Ents y se encontraron con Merry y Pippin y Boromir los abrazó. Eh, Después llegó la compañía gris de Mordo, no, del norte y que fueron con Aragorn. Aragorn entonces, bueno, ya sabéis, la historia de la Palantir y todo eso, se muestra ante Sauron, se revela ante Sauron y decide tomar el camino de la guerra a través de los senderos de los muertos. Llegan al Sagrario antes que los demás, con Legolas, Gimli y Boromir con ellos, y atraviesan los senderos de los muertos. Entonces Boromir vio pues a la gente que traicionó a sus ancestros, ¿no? Boromir vio pues a los muertos que traicionaron a sus ancestros en la lucha contra Sauron y bueno. Entonces Aragorn los convocó en la piedra de Erek y los muertos les ayudaron en la batalla de Pelargir a liberarla. Entonces los pelarginienses, pues al ver a Boromir, se animaron y cantaron de alegría. Cantaron de alegría y eso, en plan, fue con eso. Y luego entró triunfante y luego llegaron con los pelarginienses a la batalla
de los campos del Pelennor, donde Boromir asesinó a un montón de orcos, Haradrim orientales y Variags de Kant. Y, y los machacaron a todos. Entonces, entonces va a destruir a la gente y bueno, termina la batalla de los campos de Pelennor con un resultado similar al original y entran a la ciudad. Salvo Aragorn, que se queda porque aguardaba su regreso triunfal, a su entrada triunfal. Pero Boromir entra y es aclamado por la multitud y es recibido por su padre, el cual obviamente pues el motivo principal por el que Denethor se había suicidado es porque ya se le había muerto su primogénito, que era Boromir en la historia original, su primogénito que además era su hijo preferido, y también había dado por muerto a su otro hijo y pensó que ya pues, y como su mujer también había muerto mucho antes, pues pensó que quedaba él solo y ya con lo viejo que estaba, pues que moriría ya ahí sin descendencia, ¿no? Y que era el fin de la casa de los senescales y por eso decidió inmolarse junto a su hijo en aquella pira. Pues bien, aquí al seguir vivo Boromir, pues no estaría tan así, tan desesperado y tan deprimido, sino que seguiría todavía con cierto ánimos, ¿no? Aunque igualmente han herido a Faramir en esta versión, han herido a Faramir, pero Aragorn logra curarlo. Entonces Denethor, pues eso, que Denethor no se suicida. Denethor no se suicida y asiste al consejo de, pues, que se forma después de la batalla. Que, bueno, no sin antes abrazar a su hijo por reencontrarse después de tantos meses separados. Denethor abraza a su hijo y, bueno, y se reencuentran. Se celebra el consejo para decidir qué hacer con Sauron y deciden pues la estrategia de atacar con una fuerza reducida la Puerta Negra de Mordor para, sí, hacer el ataque ese suicida que hicieron para distraer a Sauron y vaciar la tierra de Mordor para que Frodo pudiera llegar fácilmente al Monte del Destino. Pues eso, que entonces Boromir, Denethor al estar vivo, al seguir con vida, al no haberse suicidado, porque pese a que por un muy primer momento pensaba que perdía a su segundo hijo, pues eh, va con Boromir y tiene todavía a su hijo preferido, a Boromir. Entonces Denethor, pues obviamente decide acompañar a Aragorn y pese a que sentía cierto resentimiento hacia Aragorn, ya que el Aragorn era el rey legítimo y le quitaría el poder a Denethor. Denethor se convertiría en el vasallo de Aragorn. Pero bueno, aún así Denethor se uniría al ejército de Aragorn y Boromir iría con él. Y todos pues irían pues hasta la Puerta Negra, ¿no? Donde se libraría el combate final. Entonces, entonces, Denethor, pues es malherido por un troll, pero de repente, pero Boromir lo ayuda, ayuda a Denethor y salva a su padre clavándole su espada en el cráneo al troll, el cual muere pues de una manera similar a la que muere el troll, que es asesinado por Pippin, el cual protegía a Beregond, que también iba ahí. Van todos a la lucha y se reparten espadazos entre buenos y malos hasta que finalmente el anillo es destruido y todo Mordor se disipa y bueno, y tienen que ir las águilas a salvar a Frodo del Monte del Destino y eso. Entonces, pocos días después, en el campo de Cormalen, Boromir y su padre, que se recuperó de las heridas
Del troll, eso sí, aunque el troll le dio bien duro en las piernas a Denethor, dejándole incapacitado de por vida. Pero aún así sobrevivió y Denethor se ablandó y aceptó a Aragorn como rey legítimo y se convirtió en el senescal. Bueno, ya era el senescal gente, ¿no? Pero se convirtió en senescal del rey, del nuevo rey que era Aragorn y, y eso. Y entonces también asistieron Boromir y Faramir recién recuperado de la herida que recibió. Eh, entonces todos felices, ¿no? Asisten a la coronación de Aragorn. Eh, Boromir se inclina ante Aragorn y le besa la mano en señal de respeto y eso, y bueno, y todos felices. Boromir y su padre también asistirían a la boda a la boda real entre Aragorn y Arwen. Y bueno, y se quedarían viviendo felices en la ciudad. Aunque eso sí, pocos años después Denethor moriría pues por avanzada edad, aunque los Númenóreanos vivían mucho más que los hombres normales, pero es cierto que el uso de la Palantir pues había consumido mucho a Denethor y Denethor, pese a que la sangre de Númenor corría pura por sus venas y de no haber sido por el uso de Palantir y de haberse suicidado, hubiera vivido mucho más, hubiera vivido pues como vivió más o menos, quizá hubiera vivido lo mismo que vivió Aragorn o quizá un poco menos, pero no mucho menos. Y sin embargo, pues el uso de la Palantir pues lo había machacado físicamente, lo había consumido físicamente y estaba pues ya decrépito, ¿no? En los años siguientes a la victoria y ya pues murió, ¿no? Sucediéndole su hijo Boromir, que se quedó como segundo al mando del reino después de Aragorn. Eh, Mientras que Faramir igualmente, pues al casarse con Eowyn, tomaría el señorío de Emin Arnel, mientras que Boromir recibiría el señorío de Pelargir y todo eso, ¿no? Aunque viviría más en Minas Tirith. Eh, Boromir terminaría casándose con una mujer con una mujer noble de Dol Amroth, pariente de Imrahil. No sería la que se casase con Eomer, sino otra de nombre desconocido y de identidad desconocida. Y tendrían varios hijos. Eh, Hasta que finalmente en el año pues en torno al año, bueno, yo qué sé, que Boromir pues viviría hasta los 120 años en que moriría de vejez, ¿no? Y fue enterrada por su mujer y sus hijos y fue despedido con honores por el pueblo de Gondor. Y así termina esta fanfiction de qué pasaría si Boromir no hubiera muerto en Amon Hen. Pues eso. Eh, bueno, bueno, se me olvidó decir que al reencontrarse con Frodo en el campo de Cormalen, pues le abrazaría y le pediría perdón por haberse comportado de aquella manera en Amon Hen. Se me olvidó ese precioso detalle. Se me olvidó ese detalle que era muy importante. Pero sí, pediría perdón a Frodo en Cormalen. Y así termina esta fanfiction. Bueno, espero que os haya gustado esto. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartir. Nos vemos. Oh.